mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que... Damos gracias al Señor, hermanos, por poder estar en la radio en este día, en esta mañana. Agradecemos al Señor por cuanto Él me ha permitido llegar. Mi nombre es Ramón Encina, soy de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, ubicada en Isidro Casanova, en el barrio El Tambo, hermanos. Bueno, mando un saludo a mi esposa, mando un saludo a mis hijos, a mi amada hija y a todos los hermanos de la congregación. Les mando un fuerte abrazo y el Señor pueda en este día bendecir sus vidas y también darle el entendimiento para que la palabra pueda en esta mañana ser entendida, comprendida y aceptada de todo corazón. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 84 y tenemos los días de reuniones, son los días miércoles, sábados y domingos a las 19 horas. Así que si usted quiere venir a visitarnos o congregarse con nosotros, ya sabe la ubicación y los horarios, hermanos. Mando saludo a todos los hermanos que me conocen. Ayer estuvo el hermano Chacho de Villa Albertina con nosotros. Y bueno, el Señor bendiga su vida, bendiga la vida de su nieta. Le pido que estén orando por la nieta de nuestro hermano. El Señor sabe, el Señor conoce. Y bueno, el Señor la saque en victoria, la saque bendecida a nuestra hermana. Damos gracias al Señor, hermanos amados. Estamos saliendo por Facebook. Casi que hoy solamente creo que salimos por Facebook. Y bueno, hermanos, casi la radio no se va a poder escuchar al aire, pero sí por Facebook. Y bueno, estamos acá, hermanos, para bendecir su vida. Nosotros la única manera que podemos bendecirla desde acá, desde este lugar, es por medio de una palabra que pueda traer bendición a su vida. Y esa es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, vamos a leer, primero vamos a orar al Señor para que podamos nosotros empezar con la palabra de Dios en este día. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo por este programa, también por la radio, por el operador. Señor, que tú nos bendiga en todo, nos acompañe en todo. Señor, ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que todo lo que hagamos esté de acuerdo a tu agradable, perfecta voluntad. Oh Señor, bendice a los hermanos, a todos los hermanos, Señor, para que ellos puedan entender esta palabra, para que ellos puedan gozarse de esta palabra, tener más entendimiento, para que puedan alegrarse y gozarse en sus corazones de ser lo que son hijos de Dios, hijos de aquel que nos creó. Gracias te damos, Señor, confiando, Señor, que siempre estás con nosotros y en nosotros. Señor, abrimos nuestra boca, Señor, para dar a conocer el misterio revelado a todos nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, hermanos amados, vamos a ver un poco lo que Satanás está haciendo hoy en la iglesia. Porque nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cómo es que Satanás opera en la iglesia? No puede entrar en la iglesia.
Dice que las puertas en el infierno no prevalecerán contra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero sin embargo Satanás entra en la iglesia, opera dentro de la iglesia. Y ese es hoy. Eso nosotros sabemos hoy por el conocimiento que hemos alcanzado, por la revelación que hemos alcanzado, que Satanás opera o hace su obra, no, su mala obra, por medio del alma del hombre, ¿no? Por medio de la mente del hombre, de la manera en que muchas veces los cristianos tenemos de pensar, de sentir. Muchas cosas de lo que pensamos y sentimos no viene de Dios, sino que viene de Satanás mismo. Nosotros sabemos que Satanás no solamente está en la iglesia, Satanás está en muchos lugares. No, Satanás está, por ejemplo, en el budismo, en el taoísmo, no, y en tantas religiones o sectas que se manifiestan por ahí. Porque esas sectas, ellos buscan la liberación del poder del alma que tiene el hombre. Ellos buscan ello. Y ustedes saben que cuando uno manifiesta el poder del alma, manifiesta un poder sobrenatural. Es decir, que esta naturaleza caída no lo puede manifestar, solamente un poder mayor. Y ese poder está en nuestra alma. Nosotros ya en otros programas hemos explicado sobre el poder del alma del hombre. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjate, Satanás va a usar el alma del hombre en las cosas espirituales. Y esto ayudará ciertamente a los cristianos, a nosotros, a discernir lo que es de Dios y lo que es del enemigo. También podremos conocer cómo Dios usa el espíritu del hombre y Satanás usa el alma del hombre. ¿Vio? Satanás usa el alma del hombre. Entonces nosotros vemos que las oraciones en la Biblia son muy inteligentes. Las oraciones no son tontas, sin sentido, sino que son oraciones inteligentes. ¿No? Como por ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Y las primeras palabras fueron: Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos enseñó a orar a nuestro Padre que está en el cielo. Pero nosotros los cristianos frecuentemente oramos a Dios en nuestro cuarto. Siempre la oración debe ser ofrecida al Padre Celestial. Siempre tiene que ser ofrecida al Padre, para que Él oiga. No, Él tiene que oír nuestra oración. Y que dirijamos nuestras oraciones al cielo por la fe. No, eso sin importar nada. Sin importar otros sentimientos, sean buenos o sean malos, no importa. Entonces, si hubiera en nosotros un sentimiento diferente a lo que el Señor nos enseñó, nosotros siempre tenemos que seguir la enseñanza del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Si nosotros oramos a Dios y esperamos ser oídos por Dios en nuestro cuarto, por ejemplo, nosotros tenemos que ser desconfiados de lo que podemos recibir
orando a Dios en nuestro cuarto. Porque ahí en nuestro cuarto hay muchos sentimientos y pensamientos, muchas experiencias, aún experiencias milagrosas, visiones, ¿no? Que supuestamente son de Dios. Ahí en nuestro cuarto. ¿Vio? Y eso muchas veces no son de Dios, sino que son del diablo nomás, ¿no? Y cualquier cosa que nosotros recibamos de Satanás, eso ya viene del alma no regenerada, viene del subconsciente o del consciente que nosotros tenemos. Por eso, cuando nosotros oramos, tenemos que orar a nuestro Padre que está en los cielos. No, y tenemos que tener mucho cuidado cuando oramos en nuestras habitaciones, en nuestra alma. Otra persona puede orar a Dios en su cuarto y dirigir la oración hacia una persona determinada. Nosotros siempre tenemos que orar a Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y no orar hacia una persona, no que nosotros creemos santa o poderosa, porque esto es muy peligroso para nosotros. ¿Vio? Nosotros siempre tenemos que orar a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos un familiar que está lejos, en Misiones, por ejemplo, y oramos a Dios. Le pedimos a Dios, ¿no?, por esa persona. Por ejemplo, para que él sea salvado, para que él reciba iluminación en la palabra. Pero nosotros, en vez de dirigir nuestra oración a Dios, nosotros nos concentramos así con nuestro pensamiento y nuestras expectativas, nuestro deseo. Y en vez de enviar nuestra oración a Dios, la enviamos a nuestro pariente, a nuestro amigo que está lejos. Y eso viene, ese deseo, esa ansiedad, ese tipo de oración viene de un alma que no es conducida por el Espíritu Santo. Porque siempre el Espíritu Santo, cuando nos lleva a orar, siempre nos lleva a orar al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener confianza de que Dios, el Padre, va a hacer por nuestro pariente que está en la distancia, va a ser conforme nosotros le pedimos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por la salud, no sé, de mi tía, pero la fuerza, el sentimiento que yo transmito a través de la oración, no tiene que estar dirigido a mi pariente, sino a Dios, a nuestro Padre. No, porque a veces la dirigimos a las personas que están a la distancia y podemos pensar que nuestras oraciones fueron respondidas. Y en el caso de que fueron respondidas, ya no fue respondida por Dios. Porque nosotros tenemos que orar al Padre primeramente por nuestros familiares, ¿no? Por ejemplo, decimos, Señor, te pido por mi abuelo.
Pero esa no es una oración correcta, esa oración es una oración incorrecta porque sabemos que hay muchos señores en este mundo que tienen poderes. Nosotros tenemos que ser claros en nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por mi abuelo, y así. Entonces, él opera en la distancia, pero si yo no invoco el nombre del Padre o al Padre en la oración, como Jesús nos enseñó, y esa persona recibe lo que nosotros pedimos, ya eso no lo hizo Dios, sino que fue un poder extraño que hizo eso. Esa sanidad o ese milagro. Por eso siempre tenemos que aprender de la palabra del Señor, porque si no somos guiados por Satanás sin saberlo. Si nosotros no hacemos correctamente, exactamente como la palabra de Dios nos enseña, entonces vamos a hacer con un poder que está en nosotros, que un poder es el poder del alma no santificada, de un alma no regenerada. El poder del alma es muy grande y Dios sabe cuán grande es ese poder, pero Satanás también sabe cuán grande es ese poder. Por eso tenemos que tener cuidado de que Satanás no se introduzca en la iglesia, en nuestras congregaciones, por medio de que nosotros nos dejamos llevar por medio de los sentidos, por medio de los pensamientos, por medio de los sentimientos. Nosotros tenemos que llevarnos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nosotros nos da la claridad, la exactitud de cómo nosotros tenemos que hacer todo. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la forma de orar. Muchas personas dicen, mis oraciones son respondidas. Yo he orado muchísimo sobre mi amigo enfermo. Y tal vez eso sea verdad. Porque tu oración fue dirigida a tu amigo, ¿no? Y no a Dios, no al Padre. Tu fuerza, ¿no? Dios, yo te pido, por ejemplo, Dios, yo te pido por mi amigo que está en Corrientes. Pero esa no es la manera correcta. La manera correcta es Padre nuestro que estás en los cielos. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera correcta. Pero yo oré en el nombre de Dios. Dicen muchos. Y mi amigo se sanó, mi pariente se salvó. Sí, pero ese poder que se manifestó no fue de Dios, sino que fue un poder extraño. Por eso nosotros tenemos que conocer bien lo que es de Dios, lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu, lo que es del Espíritu, lo que es del alma y lo que es del cuerpo. El alma tiene un poder muy grande. El lado psíquico, no, es muy grande. Es muy grande ese poder. Nosotros cuando oramos y no lo hacemos a la manera bíblica, la oración puede ser respondida, pero no por Dios. Entonces esa oración fue una manifestación del alma, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, Señor, te pido por fulano, te pido por mengano. Pero esa no es la manera de orar. La manera de orar es, Padre nuestro que estás en los cielos.
Hay muchas leyes, muchos poderes en nuestra alma. ¿No? Está la ley de la hipnosis. Se puede hipnotizar a través de ese poder del alma a otra persona, porque es un poder psíquico, digámoslo así. ¿Entiende, hermano? Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea... Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esto es muy importante, que lo que se tiene que manifestar en nosotros no es el poder del alma, sino el poder del espíritu. ¿No? Ese poder se tiene que manifestar a través de nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra para hacerlo correctamente. Si nosotros usamos nuestra fuerza, la fuerza del alma en la oración, por cierta persona, bueno, supongamos que oramos para que la persona a la cual nosotros estamos deseando el bien, ¿no? Que, por ejemplo, le deseamos que esa persona sea más disciplinada, ¿no? Y no sea castigada. Entonces, la oración que nosotros hacemos una oración en el alma, esa oración va a ser de alguna manera dirigida, ¿no? A no hacerla en el nombre del Padre, del Hijo, nosotros podemos enfermar a una persona. Cuando nosotros pedimos, Señor, te pido para que esa persona sea disciplinada, ¿no? Entonces ese poder se manifiesta por medio del alma, entonces esa persona se enferma. En vez de producirle un bien, le producimos un mal. Porque acuérdese que cuando nuestra alma ora, independientemente del espíritu, esa alma está en estado caído. Esa alma está gobernada por Satanás, en cierta medida. Y Satanás nunca le va a bendecir a una persona. Satanás la va a enfermar, Satanás la va a debilitar, la va a matar a esa persona. Entonces, si nosotros oramos con el alma y no con el espíritu, si oramos con los sentimientos, por ejemplo, a eso me refiero. Si oramos con los sentimientos, con la intención buena, por ejemplo, sin que el alma esté santificada, entonces nosotros con la oración podemos enfermar a una persona. Ahora, si nosotros oramos con nuestro espíritu y le oramos al Padre, Padre, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por mi hija, por mi hijo, entonces esa persona es bendecida. Porque el alma que no está regenerada, el alma que no está santificada, no tiene la capacidad de bendecir. El alma tiene la capacidad de bendecir cuando esa alma ha sido regenerada, ha sido santificada, y cuando esa alma recibe la vida de Dios que está en nuestro espíritu. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que ver nuestra alma, cómo está nuestra alma, qué pensamientos tiene, qué sentimientos tiene. Entonces yo oro por una persona con el deseo de que esa persona reciba bendiciones, reciba sanidades, reciba tantas cosas. Pero resulta que mi oración, en vez de bendecirla, la enferma. O produce lo contrario. Produce calamidades mi oración. ¿Y por qué pasó eso? Si yo oré, yo clamé a Dios, pero ¿qué pasó? En vez de que Dios
responda a mi oración, resulta que todo fue contrario a lo que yo le pedí. ¿Pero por qué? Porque yo oré con el alma. Muchas veces lo hacemos con el alma y no con el espíritu. Porque cuando oramos nosotros no tenemos que estar concentrados en la persona a la cual deseamos que sea bendecida, sino que tenemos que estar concentrados en Dios, porque Él es la fuente de bendición. Él nos bendice a nosotros y bendice a las personas que amamos. ¿Entiende, hermano? Entonces veamos nosotros bien las cosas. Tenemos que saber lo que procede del espíritu y lo que procede del alma. El alma tiene un poder muy grande, pero el poder del espíritu es mayor. Porque al final, ¿quién creó el alma? El espíritu. Dios creó el alma. Si Dios es espíritu, el alma es una creación de Dios, pero cuando Dios la creó perfecta, la creó sin pecado, sin concupiscencias. Pero después el hombre, a quien Dios le dio el alma, desobedeció y entonces tenemos un alma desobediente, muy poderosa dentro de nosotros. Entonces nosotros por esta razón no debemos de orar pidiendo por una persona o que una persona sea castigada en el caso de que no haya hecho lo que nosotros esperamos. Nosotros no tenemos que orar en ese sentido. ¿Yo? Porque nosotros sabemos que si oramos en ese sentido, esa persona recibirá sufrimiento. Porque cuando nosotros estamos en el Espíritu, nosotros no vamos a pedir al Señor que castigue a alguien, no que destruya a alguien. Esa no es la oración del Espíritu. La oración que no es del Espíritu desea que esa persona sea castigada. Y después, ¿qué viene? Cuando nosotros oramos en el Espíritu, ¿qué viene? La aflicción. Gracias, hermano. Viene la aflicción. Entonces, cuando nosotros oramos por nosotros mismos, por una persona, tenemos que pensar en Dios, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Entiende la oración? Si usted ora pensando en su enfermedad o pensando en su bienestar, ya no está dirigiendo su oración al Padre, sino que su oración está dirigida a lo que usted está sintiendo, a lo que usted está padeciendo. Usted tiene que orar al Padre de nuestro Señor Jesucristo y ciertamente que el Padre, si Él juzga digno contestar su oración, Él la va a contestar. Pero conteste o no conteste, usted tiene que orar siempre al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos enseñó Jesús. Eso enseñó el Señor. Nunca tenemos que desear el mal a otra persona cuando oramos. Nunca tenemos que desear el mal. Porque eso traerá sufrimiento a esa persona. Pero no por Dios, sino por ese sufrimiento va a ser posible por medio de nuestra alma, porque se va a manifestar un poder desde nuestra alma hacia esa persona que le va a causar mucho sufrimiento. Pero también el que hizo la oración, el autor de esa oración, ¿no? Tendrá aflicción. Nosotros siempre tenemos que orar a Dios y no al hombre.
no al hombre, sino al Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Se comunicó Benja de Casanova, pide oración por su salud. Tiene mucho dolor de espalda, dice. Y bueno, si sos un hijo de Dios, Benja, declarate sano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en el madero, en el Calvario. Después se conectó Sixto de Escobar, y bueno, Ramona Cabrera, Elizabeth, siempre en vivo, Janina Ferrari, Gladys García, Claudia, Sicardillo, creo que dice, Patricia de Maío, creo que dice así. Señor bendiga a todos los hermanos que se comunicaron, no con la radio y por Facebook. Por eso, cuando nosotros decimos que Satanás está haciendo desastre en medio de la iglesia, nosotros decimos que Satanás tiene lugar en nuestra iglesia cuando nuestra iglesia manifiesta la vida del alma y no del espíritu. ¿Vio? Quiere decir que nosotros mismos somos instrumentos de Satanás, siendo que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero al no tener conocimiento de la función del alma, de la importancia del alma que está en nosotros, al no conocer nosotros las propiedades del alma, que en nuestra alma están los sentimientos, los pensamientos y la intención, entonces nosotros muchas cosas las hacemos a través de nuestra alma no regenerada. Para que nuestra alma sea regenerada, aunque ya lo dije muchas veces, es necesario que nuestra alma tenga un nuevo nacimiento, una nueva vida, una regeneración. Tiene que ser vuelta a la vida nuestra alma. Aunque nuestro espíritu fue vuelto a la vida, nuestra alma todavía está en estado caído. Y entonces, siendo hijos de Dios, tenemos malos pensamientos, malos sentimientos, una mala intención. Todo eso tiene que ser santificado, limpiado, purificado por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos da un conocimiento de lo que a Dios le agrada. ¿Cuál es la manera de pensar, de sentir, de ver, de palpar, de gustar, de oír, que nosotros debemos tener? Ese conocimiento viene por la palabra de Dios, pero al no tener ese conocimiento, entonces manifestamos en nuestra alma lo que manifestamos antes de venir a Cristo, antes de venir al Señor. Por eso el aliado más grande que tiene Satanás dentro de la iglesia es el alma no santificada. El aliado más grande que tiene la iglesia local, el cuerpo de Cristo local, es el alma no santificada. Porque ahí está toda la maldad de Satanás, porque Satanás logró contaminar al hombre en su alma a través de la desobediencia en el principio de los tiempos. Entonces, hermanos, personalmente, uno experimenta prejuicios en la oración, a las oraciones del alma, por ejemplo, ¿no? Hay prejuicios a ese tipo de oraciones. Y muchas veces hemos escuchado oraciones mal hechas, oraciones que apuntaban hacia una persona determinada y no a Dios. No, nosotros siempre escuchamos oraciones, por ejemplo, y las resistimos a esas oraciones. No queremos nosotros recibir las oraciones de muchos hermanos que oran
aun que oran por nosotros. ¿Vio? No queremos que las oraciones de ellas sean respondidas. ¿Por qué? Porque ellos no oran al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos oran a través de su alma no regenerada y esas oraciones no queremos nosotros. Nosotros queremos que hermanos y hermanas que oran en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de la nueva creación, oren por nosotros. Por eso no hay que permitir que cualquiera ponga las manos encima de nuestra cabeza. Porque si la bendición viene de un alma no regenerada, lo único que va a hacer va a traer desgracia a nuestra vida. Va a traer enfermedad y aún la muerte. Por eso nosotros tenemos que conocer a mujeres, a hombres y mujeres espirituales, que vivan y anden en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Ellos tienen que vivir en la realidad del Evangelio y no en el conocimiento tan solo del Evangelio. La realidad del Evangelio es que la palabra que ellos conocen, ellos la puedan manifestar por medio de la vida práctica. El hombre espiritual no es apresurado a poner las manos. El hombre espiritual, el hombre que ora en el Espíritu, depende del Señor para todo. No se apresura en imponer las manos, ¿no? Sino que dice, Señor, te pido, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que uses mi vida, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Nosotros no buscamos la gloria de los hombres por medio de la oración. Buscamos la gloria del Señor, que el Señor sea glorificado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ver quién ora por nosotros. De 100 hermanos en una congregación, el alma santificada pueden, sin la gracia, sin el conocimiento de la gracia. Yo no creo que haya muchos en esa iglesia. Si no conocen la gracia, el alma de esas personas no puede ser santificada. Y si no es santificada, esa persona puede orar, pero no se va a manifestar el poder del Espíritu, sino el poder del alma no santificada. Un alma caída, un alma desobediente. Hay muchas personas que son desobedientes a Dios y que sin embargo oran por las personas. Oran para que sean llenas del Espíritu Santo, oran para que sean sanas de cualquier tipo de enfermedad, pero son desobedientes a la palabra de Dios. No pueden vivir la realidad del Evangelio. Hay muchas personas que oran por las personas necesitadas, pero viven en adulterio, en fornicación, son egocéntricos, son altivos, son vanagloriosos, tienen deseos insaciables que no han juzgado debidamente, ¿no? Quieren resplandecer sobre el mundo, pero ellos oran por las personas. Pero esa oración no es del espíritu, es del alma. ¿Y qué pasa con esas personas? Esas personas reciben lo contrario a lo que piden. O tal vez son sanadas también. Pero eso nada tiene que ver con el espíritu. Por eso ellos dirán en aquel día, Señor, no, hemos sanado en tu nombre. Hemos predicado en tu nombre. Y hemos hecho tantas cosas en tu nombre. Y el Señor le responderá, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Por eso, los aliados de Satanás dentro de la iglesia son aquellos hermanos y hermanas que ellos no permiten a su alma ser santificada. El alma del creyente debe ser santificada por el Espíritu. El Espíritu es muchas cosas. El Espíritu es la palabra. El Espíritu es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu es el bien. ¿Vio? Hay muchas cosas que se pueden relacionar con el Espíritu. Ahora nosotros tenemos que ver que la fe en el poder de la sangre de Cristo me desligue de todo aquello que
que tiene que ver con el alma no regenerada. Mi alma tiene sed de Dios, dice David, y clama por las corrientes de las aguas como el ciervo. Pero eso lo hace una persona que está ya hastiada de los malos pensamientos, los malos intenciones, los malos sentimientos. Un alma agotada, cansada, trabajada, es un alma que no ha sido regenerada. Porque cuando nuestra alma ha sido regenerada, ha sido a la comunión con el Espíritu, ha sido vuelta a la comunión con Dios, esa alma se goza en el Señor. Hay gozo en esa alma. Hay alegría en esa alma. Hay fortaleza en esa alma. Esa alma nunca está enferma, esa alma está sana. Entonces nosotros tenemos que creer que la sangre de nuestro Señor Jesucristo purifique también mi alma, ¿no? Que ese sacrificio que Jesucristo hizo hace 2000 años atrás y esa sangre que fue derramada, ¿no?, en mi espíritu y en mi alma también, ¿no?, esa pueda limpiar y sanar mi alma. Mucho habla sobre la sanidad interior. Nosotros no creemos sobre la sanidad interior. Nosotros creemos en la nueva creación y que esa nueva creación necesita sanidad. Sanar el alma del hombre es imposible. Sanar lo que el hombre tiene adentro es imposible en cuanto al alma. El hombre tiene que pasar por la muerte y la resurrección, ¿no?, para vivir una nueva vida. El alma tiene que recibir una nueva vida, una regeneración. Nosotros cuando somos reanimados, somos vigorizados, ¿no?, por así decirlo, por medio del Espíritu, ¿no? Nosotros conocemos, por medio de Dios, conocemos la liberación. Cuando yo me encuentro con personas, con almas que están en contra de mí, yo ya no me angustio por eso. Yo simplemente oro al Padre y le digo, Señor, ten misericordia de ellos. Es que ahora entiendo el poder que hay en mí, no solamente en mi espíritu, sino en mi alma, y que mi alma es independiente del espíritu y de la carne, que es el yo. El yo necesita reconocer que ahora Cristo vive en mí. El yo. Y cuando yo reconozco que Cristo vive en mí, tengo que reconocer que yo ya no vivo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es una declaración del alma de nosotros. Porque le estamos dando la entrada a una vida que nuestra alma no tenía. Nuestra vida está en nuestro espíritu, Dios está en nuestro espíritu, pero no en nuestra alma. Y si Dios no está en nuestra alma, va a seguir ocurriendo lo que ocurrió durante 60 años en la iglesia. La iglesia ha sido construida en toda esta zona de Isidro Casanova, La Ferrer y todos los kilómetros en la distancia. Ha sido construida por almas no regeneradas, por almas no santificadas. Pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, han edificado iglesias pero con un alma no santificada.
Por eso, como su alma no fue santificada, ellos no saben cómo santificar el alma de los demás. No tienen el lenguaje, la expresión para llevar a los hermanos a santificar su alma. Y la iglesia no solamente se construye con el espíritu, sino que la iglesia se construye con el espíritu, el alma y el cuerpo de los creyentes, con todo nuestro ser. Y si nosotros no entendemos eso, nosotros en vez de edificar una iglesia para Dios, vamos a edificar una iglesia para Satanás. Porque el hombre espiritual, fíjese lo que dice en 1 Corintios, ¿no? Que en el capítulo 2, dice que el hombre espiritual no es juzgado de nadie, pero él juzga todas las cosas. El hombre espiritual es aquella persona que ha recibido a Dios en su espíritu, pero también lo recibe en su alma. Su alma dice, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros sin quererlo, sin saberlo, por la ignorancia, porque no tenemos el gusto de leer las Escrituras. Cuando vamos a nuestras iglesias nos aburren los predicadores. Cuando escuchamos la radio queremos escuchar un programa donde se pase música y no donde se hable de la palabra de Dios, siendo que la palabra de Dios es lo que nosotros más necesitamos. ¿Está mal pasar música? Por supuesto que no. ¿Qué sería de nuestra alma sin la alabanza? ¿Qué sería sin la iglesia sin la alabanza? Pero cuando usted oye la palabra en la boca de los siervos, de las siervas del Señor, usted tiene que detenerse y escuchar y discernir de dónde proviene esa palabra. ¿Viene de un alma regenerada o viene de un alma no regenerada? Pero si usted no tiene la experiencia de que su alma sea regenerada, ¿cómo usted va a poder discernir el alma regenerada? Para usted quiere saber cómo es un alma regenerada, permítale al Espíritu, a la palabra, regenerar su propia alma. Entonces usted va a saber lo que es un alma regenerada. ¿Entiende, hermano amado? Hermana amada. Por eso nosotros queremos edificar una iglesia gloriosa para nuestro Señor con el alma del hombre nuevo, no con materiales gastados, no con madera, heno y hojarasca, sino que queremos edificar una iglesia con oro, plata y piedras preciosas. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos que entender que Satanás está dentro de nuestras congregaciones, haciendo que la obra de Dios no avance. Y la obra de Dios no es hacer una sala nueva en nuestra iglesia. No es construir la iglesia más grande. La obra de Dios son los mismos hermanos. Los hermanos que van recibiendo el conocimiento y el entendimiento, la revelación por el Espíritu Santo para que ellos puedan manifestar a través de su alma y su cuerpo humano la vida del nuevo hombre. Doy gracias al Señor por este programa. Espero que esta palabra le haya sido de mucha bendición, hermano. Esa es la intención del programa. La intención del programa es bendecirlo, es abrir su mente, es sacarlo del letargo donde usted está. Usted hace muchos años que está en el camino del Señor y siempre ha tenido malos pensamientos, malas intenciones, siempre ha orado incorrectamente, pero ahora usted ha recibido la palabra. ¿Y qué va a hacer usted ahora? ¿Qué dirección va a tomar su vida? ¿Cómo va a poder usted santificar su alma si no haya quien se lo enseñe? Por eso nosotros en la calle José Hernández 384 le invitamos a todos los hermanos y hermanas que vengan a escuchar la verdad de Dios a través de la palabra del Señor. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Hermanos, hasta aquí es la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Usted ahora cierre sus ojos donde usted está. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, yo te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por todas las personas que han oído esta tu palabra, que ellos puedan santificar su alma por medio de la fe, por medio de la obediencia a la verdad. Señor, te pido que los ayude. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan experimentar en su alma los pensamientos, los sentimientos y la dirección que tú tienes. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, oh Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por los enfermos, por aquellas personas que están sufriendo. Te pido y los declaro sanos en este momento. Levántese, hermano. Levántese de donde está. El Señor le sanó. Créalo con todo su corazón. Ponga su pensamiento de Dios, que Él es poderoso para levantarlo. No mire, no escuche su cuerpo, escuche la voz de Dios. Levántese de ese lugar donde usted está enfermo, donde usted está enferma. Usted que está ahí con fiebre, levántese en el nombre de Jesús y empiece a hacer las cosas de la casa y declárese sano, no por medio de los méritos de Cristo. El Señor bendiga grandemente su vida, hermana. Amén. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa. Llega el momento más esperado por nuestros anunciantes. Comienza la tanda publicitaria. Es la sintonía.